El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. La Red de Centros Interdisciplinarios denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo al Banco de Previsión Social por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad y derechos de niños y jóvenes vulnerables al conspirar contra su derecho a recibir un tratamiento adecuado y eficiente para su rehabilitación. La Red es una asociación civil que nuclea a 130 centros interdisciplinarios en todo el país que brindan asistencia educativa y o sanitaria a más de 15.000 bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan alteraciones en su desarrollo, dificultades de aprendizaje y discapacidad motriz y o intelectual. Esta red recibe por parte del Banco de Previsión Social el apoyo del programa Ayudas Extraordinarias, conocido como AYEX. El pasado 5 de agosto, el organismo envió una nota a los centros interdisciplinarios de todo el país donde impone la presencialidad total, amenazando con eliminar las ayudas técnicas a usuarios que no concurran en forma presencial a recibir su tratamiento, sin importar, aseguran, el motivo de las inasistencias. Para conocer más sobre esta situación, estamos en comunicación con Marcela Galiano. Ella es licenciada en psicomotricidad e integrante de la comisión directiva de la Red de Centros Interdisciplinarios. Buenas, bienvenida al menú del día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Por favor. Galiano, me gustaría comenzar con esto último. ¿De qué trata esta comunicación del Banco de Previsión Social que les llegó a ustedes a la Red de Centros Interdisciplinarios? Bueno, el comunicado en sí fue otorgado a todos los centros en plena pandemia, si bien ya estaba disminuyendo la gravedad de la misma, diciendo que que a partir del lunes 16 de agosto todos los beneficiarios de las ayudas extraordinarias que no pudieran concurrir en forma presencial se les daría de baja la ayuda. Nosotros veníamos ya hace tiempo tratando de conversar cuál es nuestra realidad, de cuál es la modalidad y la situación de las familias y de los usuarios, y no hubo más espacios de escucha ni de diálogo al respecto. Entonces ya se había resuelto hacer este llamado a la conciencia y a ver si de una vez podemos entendernos con BPS de cuál es realmente la situación, porque desde BPS solo tenemos siempre una contrapartida administrativa y nunca técnica. Se hizo después que presentamos la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, se hizo una ampliación de ese comunicado, diciendo, fue como un copia y pega de un listado de patologías que tiene BPS, el Ministerio de Salud Pública, donde tampoco coincide con nuestra población. No. O sea que desconocen la tarea que ustedes llevan adelante. Totalmente. Entonces, y aún así, en el comunicado, en la ampliación del comunicado, dice que de todas maneras, aunque hayan certificados médicos, va a quedar a consideración de BPS la continuidad o no de esos tratamientos. Yo quería aclarar que las ayudas extraordinarias las otorga el BPS a los hijos de trabajadores. Es un derecho que tienen todos los hijos de los trabajadores, que se ha ido ampliando. Primero era solo, ahora, por ejemplo, también abarca a los hijos de maestros, de funcionarios públicos, antes no, pero que en realidad no tiene una implicancia en cuanto a la patología que tengan, sino que a veces hay otras circunstancias por las cuales no pueden asistir los usuarios y no están tenidas en cuenta. Esto lo veníamos hablando con BPS, con los diferentes directores ya desde hace un tiempo, pero se dejó de tener en cuenta todos esos argumentos y esas razones reales de la vida cotidiana de todos, y que es un derecho que tienen todos los niños con dificultades, con alteraciones en el neurodesarrollo y también las personas en situación de discapacidad. Uh-huh. ¿Cómo es el nexo, digamos, entre BPS y la red de centros? ¿Ustedes reciben la partida directamente por atender a X paciente?
Sí, siempre el usuario es derivado por un médico tratante que considera que esa persona necesita una atención, a veces completar inclusive un diagnóstico. Nosotros los centros brindamos asesoramiento, evaluamos y aplicamos técnicas específicas de diagnóstico y definimos tratamientos interdisciplinarios. Somos el único sector que existe en este país y de lo cual consideramos que es un orgullo nacional, porque no todos los países cuentan con este sector que ensambla salud y educación, y que además los tratamientos se dan en una infraestructura que es autónoma de cada centro, en la cual no tiene que invertir, digamos, el Estado, porque cada centro es autosustentable y cuenta con una infraestructura especializada de la cual el BPS controla, y tenemos habilitaciones del Ministerio de Salud Pública con todos los requisitos que corresponden, por supuesto, que aseguren la calidad y garanticen la seguridad de todas las personas que allí trabajan y además se atienden. Y bueno, los tratamientos son mínimos de 2 sesiones semanales de 45 minutos, donde se hace además un intercambio con los centros educativos de los usuarios. Siempre el objetivo es el éxito académico, a pesar de la dificultad o del trastorno. Y bueno, esto no se da ni en la escuela, ni en el sistema educativo, ni en la salud. Por supuesto que en los centros de salud no hay psicopedagogos, no hay psicomotricistas trabajando en interdisciplina. Bueno, en los hechos, Marcela, entonces, si se quita esta prestación por falta de presencialidad, estos usuarios no pueden asistir a ese servicio y ustedes como especialistas tampoco reciben la partida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuál es el mínimo, digamos, de asistencia? Porque pueden ir a X cantidad de sesiones y a otras no, igual se les retira la prestación. ¿Cómo está definido eso? Bueno, la prestación, nosotros tenemos un reglamento desde 2015, que es el único que rige hasta el momento, que se hizo a partir de comunicados y se unieron, digamos, varios directivos del BPS y técnicos, y se fue como generando un reglamento que atendiera cómo era este funcionamiento, porque digamos que este sector que ensambla salud y educación no estuvo planificado previamente, se fue surgiendo a partir de que en el departamento médico y quirúrgico de BPS se fueron extendiendo órdenes de tratamiento para fonoaudiología, para psicomotricidad, a partir de enfermedades de la policlínica, de enfermedades raras. Después se empezaron a ver otras necesidades, empezaron a surgir las dificultades de aprendizaje, que quien las atendía, no hay otro sector que las atienda, y bueno, y es así que se empezó como a otorgar esto de la ayuda. Ese reglamento vigente habla de el presupuesto que da el BPS, cubre 8 sesiones mínimas de abordaje mensuales, y que en este momento han habido muchos cambios muy arbitrarios de ese reglamento. Nosotros desde 2008 que nos colectivizamos como centros y formamos la red y logramos consolidarnos desde el punto de vista jurídico, hemos mantenido varias instancias de diálogo. Quiero aclarar acá, abrir un paréntesis, que somos 130 instituciones en este momento, pero no somos todos los proveedores que hay en el país. Hay más de 200 centros distribuidos en todo el país, en todos los departamentos, y 130 de ellos somos los que nos consolidamos en esta red. Y que pretendemos tener, además de tener personería jurídica con estatutos y tenemos comisiones de trabajo en comunicación, en el aspecto técnico, desde el aspecto de la ética, todo pretendemos ser auditables y transparentes, y hemos pretendido desde 2008 aportar a BPS cuál es la realidad de estas familias, de estos niños, de estos usuarios, cuál es la realidad del encuadre de los abordajes, porque es fundamental de que nosotros estemos en contacto permanente con los centros educativos y de salud a los que van los usuarios. Y ha habido como mucho interés en encontrar como esos saberes
y potenciarlos en mejorar este recurso que es la ayuda extraordinaria, que la pagamos todos los trabajadores y que es un derecho para todo el territorio nacional. En función de eso, en 2019 tuvimos 3 instancias de diálogo con diferentes directores de BPS, donde se llegaron a ciertos acuerdos. Tanto es así que BPS escribió un documento que está membretado con el logo de BPS, si bien los directores no lo terminaron nunca de firmar y después se fueron esas autoridades, y las entrantes reconocen ese documento, lo traen a la mesa, empieza la pandemia, pero en 2021 tenemos otras 3 instancias, donde en una estuvo el presidente Odicio y después hubo varios directores, y para sorpresa nuestra, la mayoría de los directores no tenían idea de qué era lo que hacíamos, ni siquiera de que existíamos. Si bien atendemos a 15.000 niños por año, en esta modalidad de mínimo 2 sesiones semanales. Pero en términos económicos, ¿qué es lo que sucede, digamos, con esta en términos económicos lo que pasa es que, bueno, que en realidad hay como un estigma de algunos directores de que esta ayuda se ha usado como en forma abusiva por algunos proveedores para trabajar sobre la discapacidad. Eso nos llegó a decir en la cara algún director: ustedes lo único que quieren es cobrar. Nosotros lo único que queremos es la mejora en la calidad de vida de nuestros usuarios que tienen alteraciones en el desarrollo. Y tenemos compromisos laborales, nosotros no tenemos un contrato firmado con BPS, sí tenemos asignados un número de proveedor, y ellos desde la unidad de control de calidad nos van controlando, por supuesto, de que cumplamos con toda la normativa, y nosotros queremos que así sea. ¿Y cómo son esos controles? Lo hacemos. La normativa es tener las habilitaciones de Ministerio de Salud Pública, de bomberos, el lugar con accesibilidad UNIT para todas las personas que estén en situación de discapacidad, los protocolos sanitarios. Cuando empezó la pandemia presentamos al Ministerio de Salud Pública y se nos recibió al doctor Asqueta, hicimos un protocolo juntos, lo controlaron a ver si estaba bien. De hecho no hubo ningún brote, ningún foco en ningún centro. ¿Y la valoración del paciente, específicamente del usuario, cómo es que se está dando al día de hoy? Bueno, la valoración del paciente es simplemente de una contraparte estrictamente administrativa, donde lo único que controla es la asistencia. El niño asiste, se tiene en cuenta la ayuda, y si no asiste por el motivo que sea, si faltas de 2 veces, se le quita la ayuda. Esta ayuda es del BPS a los padres o a los que atribuyen como pensionistas el derecho a recibir esta ayuda. Ahora, BPS no pone en titulares ni le comunica a los usuarios que va a quitar la ayuda si no asisten. Nos pide a nosotros que seamos los voceros de eso. Y a nosotros se nos ha generado un conflicto y una exigencia de parte de esas familias que nos dicen: bueno, mi hijo todavía no está vacunado, está en la situación de riesgo, yo todavía no me animo a llevarlo presencial. Y quiero aclarar que nosotros estamos atendiendo a más del 90% de nuestra población en forma presencial desde antes que BPS inclusive retomara la presencialidad. BPS no atendía teléfonos porque estaban trabajando en teletrabajo en plena pandemia, y nosotros ya teníamos la presencialidad, nunca la terminamos. Somos además los primeros interesados en que los niños y los usuarios vayan presencialmente. El momento de trabajar cuando no pueden ir presencial, que hoy en día existe una población que aún no está preparada porque no puede, por comorbilidades que no son las del listado que el Ministerio de Salud Pública determinó, porque no son ni trasplantados, ni hay otros motivos. Niños con trastornos del espectro autista que no tuvieron ni siquiera un sostén educativo durante toda la pandemia. Algunos con comorbilidades muy severas. Uh-huh. Hay padres que aún no se animan de pronto a concurrir en forma presencial, y bueno, a ellos los sostenemos desde la manera virtual. Si se pierde esta prestación, digamos, no pueden volver a retomar el tratamiento. ¿Por cuáles son los plazos? No, porque ahora acá lo que nosotros hemos denunciado es que han cambiado
las condiciones de acceso y de renovación sin previo aviso. Ellos largan un comunicado y resulta que las condiciones que eran el año pasado ya estas no son. Entonces ahora, si le damos la baja este año, hasta dentro de un año no pueden volver a renovar. Además pasa que los criterios de BPS no son todos iguales en todo el país. El interior es bien diferente a Montevideo y dentro del interior también hay 18 realidades diferentes. Y dentro de cada departamento, en cada sucursal también pueden haber criterios bien diferentes. Entonces, nosotros hemos planteado todas esas diferencias, las hemos llevado a las mesas de diálogo con BPS, que entienden cómo es, que cómo hemos trabajado además en la pandemia, en la virtualidad, donde podríamos haber pedido un certificado médico y no haber trabajado, y sin embargo hicimos el aporte, porque así lo consideramos, de sostener a esos niños que además de las patologías por las cuales venían a los tratamientos, se les duplicó el riesgo de abuso, de violencia doméstica, de todo lo que, de la falta de ir a la escuela. Nos reinventamos los técnicos, todos los institutos generamos nuevas estrategias de trabajo. Está toda disponibilidad del control de calidad del servicio de BPS, pero no, el control es estrictamente administrativo, no hay una contraparte técnica. No hay buen diálogo entonces con las autoridades de BPS. Se terminó el diálogo de parte de ellos, pero no porque hayamos hecho la denuncia. Una vez que hicimos la denuncia, ahí sí el presidente Odicio nos contestó un mail diciendo que ahora que hemos elegido esta vía, nos íbamos a ver como por poco en tribunales, digamos, pero el diálogo ya estaba cortado antes. Nosotros tenemos los mails y los presentamos además a los abogados, de todos los mails desde 2019 a esta parte que no se nos contestó, o que se nos contestó que sí se nos iba a recibir, y eso después no se cumplió. Ahora la nueva modalidad es que ellos miran de hoy al 2019 cuáles niños, usuarios, han faltado el 25% de las sesiones, o sea, de 8 sesiones 2, o los que van más tiempo, el 25%, si esas sesiones no fueron justificadas por un certificado médico, descuentan el 100% de la ayuda, retroactivamente. Hay centros que en este momento le están llegando descuentos de más de 1 millón de pesos, de 800.000, de 500.000, y nosotros los centros tenemos la obligación de tener a todos nuestros técnicos en planilla de trabajo, o tenemos a una parte de los técnicos contratados. Aparte, si otro 75% fueron dadas ese 75% del servicio, por supuesto que el beneficiario lo recibió, nosotros pagamos los sueldos y los aportes correspondientes. No hay centro que pueda resistir que le venga un descuento retroactivo del 100% de las ayudas brindadas, cuando el 75% sí se dio, y ese 25% que no recibió el usuario están justificadas, porque de pronto no tenía un certificado médico, pero el niño con epilepsia tuvo una convulsión y no pudo ir a la sesión, y ese día no fue a un médico a conseguir Marcela, ¿y esta situación no amerita, digamos, llevar esta situación a otro ámbito, a la justicia, por ejemplo? Y bueno, es lo que estamos haciendo, porque ¿qué nos pasa? Nosotros, en las instancias que hemos tenido con BPS, parecía que esto estaba siendo tenido en cuenta. Pero llegó un punto en que la directora técnica, Silvia Pierri, que es la que nos ha hecho los últimos comunicados, nos dijo, bueno, ahora solo vamos a hablar del plan piloto. El plan piloto es un plan que están probando hasta el mes de diciembre del registro de asistencia, donde solo tiene en cuenta la presencialidad del niño. No se tiene más en cuenta ni la virtualidad, que es una nueva herramienta que puede sostener en muchos casos. Yo particularmente, por dar un ejemplo, pero hay un montón de otros centros, tengo una familia, 2 hermanitos que no están concurriendo presencial, viven en una situación de violencia y de abuso. Yo no puedo darles la baja, porque sé que hasta dentro de un año no van a volver a solicitarla, y sé que la mamá tal vez que no va a solicitarla porque no quiere exponerse a esta situación de reclamo que le estamos haciendo, de que tiene que concurrir, y estamos todo el tiempo trabajando con ellos, y entonces lo que hacemos es, como modo de volverlos a traer, dejarles material, llevárselos a la casa, ver que lo hagan, buscarlo, y es
un puente para lograr mantener que vuelvan. el vínculo. Ahora, respecto a esta presentación, bueno, si de hecho han hecho una presentación formal a la justicia, ¿cuándo prevén hacerla, por ejemplo? Bueno, nosotros, como esto de estos cambios fueron tan radicales y se nos contestó así, no van a haber más conversaciones sobre el reglamento, estamos haciendo un reglamento nuevo, se tomarán algunos insumos de los hablados, otros no, pero vimos que solo tomaron algunos puntuales que les convenía solo a BPS y que en realidad no es que si nos conviene a nosotros no les convenga a BPS. Si nos conviene a nosotros, les conviene a los usuarios. Nosotros atendemos a dos poblaciones bien grandes, niños con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo neuromotor, que no son pensionistas, y otra mitad de la población sí son pensionistas, de diferentes edades y con diferentes causas. El que es pensionista hoy no tiene por qué ser siempre pensionista tampoco, ni el que está hoy dentro de la categoría de niños con dificultades específicas, quiere decir que pueda llegar a ser pensionista o no más adelante. Nuestro plan de trabajo es para disminuir todos los síntomas y lograr la mejor calidad en el aprendizaje y en la inserción social y familiar de ahora, Marcela, porque no nos queda mucho tiempo, pero teniendo en cuenta que los plazos de la justicia a veces son largos, bueno, ¿cuándo van a empezar a activar esto? Nosotros ya lo activamos. Nosotros hicimos la presentación a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se presentó en el sentido de que como nosotros nos asesoramos legalmente y estamos como en un limbo jurídico porque no tenemos nada para reclamar más a BPS directamente como interesados, y es imposible sostener los centros con estos criterios de descuentos y de no entender que no se puede descontar a un niño porque faltó una vez o dos veces. También propusimos nosotros que nosotros fuéramos los que comunicáramos a BPS cuando el niño no está cumpliendo, para que desde el BPS le llamen la atención a esa familia y le adviertan que si no cumple en un mes más se les va a quitar el servicio. Eso no se tuvo más en cuenta. Hicimos una consulta con el doctor Goldaracena y él dijo que bueno, que nosotros teníamos que hacernos escuchar y que hay un derecho que no está contemplado por BPS, que es el derecho inalienable de las personas vulnerables y con discapacidad, y el deber que tiene el Estado de asegurar la viabilidad de quien hace la reeducación y la rehabilitación para esa población. A nosotros se nos está atentando nuestra existencia porque con estos criterios es imposible de sostener. Ahí además nosotros nucleamos, además de todos estos niños, nucleamos a los técnicos y profesionales, claro, que somos la fuente más grande, Marcela, de trabajo. Sobre el cierre, ¿cuántas prestaciones se perdieron? ¿Tienen ese dato desde este comunicado? No, cuántas se perdieron no te puedo dar el dato. Bien. Nosotros igual seguimos trabajando con ellas porque no les vamos a dar la baja, no estamos cobrando por esos niños, obviamente. Cada centro es dueño de hacer como pueda. Muchos están viendo que no van a poder continuar porque los descuentos son así de abusivos. El 100% retroactivo de quienes faltaron, el 25%. Sí podemos demostrar que esas faltas son justificables por otros motivos que no específicamente son por una patología. Sí, pero otro, como usted decía, a veces no se pueden, digamos, poner en manifiesto. No, entonces, Marcela, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos estos minutos de comunicación y vamos a estar atentos a este tema. Está la denuncia hecha y ahora estamos concientizando a la población y a los padres, porque no hay un plan B para esta población. Si nosotros no seguimos cumpliendo este trabajo, no hay quien lo haga. Marcela Galiano, licenciada en Psicomotricidad e integrante de la Comisión Directiva de la Red de Centros Interdisciplinarios, muchas gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes muy amables. Buena jornada. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.